personal o la demanda de la población servida en cuanto a aseo personal, lavado de utensilios, limpieza en general. Y decíamos que el agua hierve a 100 grados en las zonas bajas, como Santa Cruz o a nivel del mar. En cambio, en las zonas altas, como el Alto La Paz, hierve a 78 grados. Entonces, por eso es que este rango tiene que ser 45 a 65, pero es un rango ya de uso, es decir, ya está mezclada el agua, no es solamente caliente, porque si mandamos solamente caliente podríamos quemarnos. Además que, como ya les dije, se cae el cabello cuando es muy caliente el agua. Para el aseo de cocina se utiliza a una mayor temperatura, siempre pero considerando de que el agua ya está mezclada, ¿no es cierto? Ya tiene agua fría. ¿Por qué se utiliza a mayor temperatura? Porque la grasa es la que tenemos que salir. Hoy en día los lavaplatos son la mejor opción en cuanto a máquinas. Son máquinas baratas, de bajo consumo, son eléctricas, ocupan muy poco detergente y muy poca agua. Como vemos en el dibujo, perdón, en la fotografía, la gran cantidad de agua que se utiliza en el lavado de vajilla y utensilios de cocina, comparativamente con las máquinas lavadoras, es muy beneficioso para el medio ambiente. Después tenemos los usos medicinales, ¿no? Hoy con el COVID hemos estado haciendo uso intensivo de los vaporizadores de eucalipto, otras hierbas que nos han ayudado a pasar el COVID. Sin embargo, debo decir que, no sé si ustedes han oído de un cantante que están pidiendo apoyo económico, etcétera. ¿Alguien sabe el nombre de ese cantante que está en Santa Cruz delicado de salud? Están haciendo una campaña para ayudarle con su salud. Está muy delicado. Adrián, el ingeniero es Adrián Barrenechea. Exactamente, Juan de Dios. Exactamente. Él es el que está delicado de salud y lamento decirles que los que hemos tenido COVID tenemos muchas secuelas de diferentes tipos. Y este uso medicinal sigue siendo una alternativa, aunque no tengamos ya el virus activo, digamos, pero para el COVID se sigue recomendando que se hagan estos baos de manzanilla, baos de eucalipto, hacer para la vivienda la humidificación con baos de... Tiene que ser 100 o menor porque en La Paz hierve a 78 grados centígrados, va a hervir esto a 75, ya va a vaporizar 78 grados, pero esta es una gran solución. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de calentamiento? ¿Con qué energías nosotros podemos calentar el agua? Existen muchas fuentes para el calentamiento, pero las más utilizadas son el petróleo. ¿Cómo el petróleo? Fundamentalmente el gas, el diésel para grandes calderos, e inclusive bombas y otras a gasolina que se pueden utilizar, pero el más utilizado es el gas. Después tenemos la energía solar. La energía solar con los paneles solares es la mejor opción para poder hacer calentar el agua. Los paneles solares llegan a temperaturas de hervido. En condiciones ambientales, muchos estudiantes hacen el panel solar como proyecto de curso y han demostrado que puede llegar a hervir con el serpentín que tiene en este panel. Entonces, es muy buena la alternativa de paneles solares. Y hoy día trabajan con baterías adicionales para, como en el caso de hoy día que tenemos un día nublado, pueda trabajar la batería para hacer el calentamiento. Este es primero el gas, después la energía solar. ¿Por qué primero el gas? Porque en nuestro país el gas es muy barato. Sin embargo, por la crisis del petróleo a nivel mundial, la energía solar va a convertirse en la prioridad. No han pasado ni 2 días que Alemania
ha cerrado su última planta nuclear y están por alternativas limpias, ¿no? El sol, los eólicos, etc. Otra fuente de calentamiento es el carbón, que aunque ustedes no lo crean, en el mundo todavía se utiliza un porcentaje próximo al 40% o más. En el mundo, ¿saben lo que estamos hablando? 40% de carbón, grandes minas en Rusia, en Europa, en Europa Central, en Europa Oriental. Bueno, en el mundo, Estados Unidos, el carbón sigue utilizándose como una fuente de energía. En Bolivia ya no tanto, pero es una fuente muy importante de producción de energía. La más importante, o entre las más importantes, está la electricidad. La electricidad sirve para equipos de calentamiento instantáneo, como es una ducha o cualquier otra forma de utilización con la ducha, con la energía eléctrica. Esto es lo que jamás, por favor, utilicen. Jamás. Estos son los flotadores, las resistencias que se colocan directamente, por ejemplo, para bañar a las guaguas o para calentar un balde. Esto es lo más peligroso que hay. Siguen vendiendo, ustedes vayan a Lo Justus, toda la subida del mercado negro, van a encontrar todavía estas resistencias que son cuadraditas, que es el mayor peligro. Han muerto niños, han muerto mamás. Es sumamente peligroso. Por eso les estoy mostrando que en los calentadores instantáneos esto es lo más peligroso y lo que no se debe usar nunca. Aquí sí cae la palabra nunca, por ningún motivo. Esta resistencia, además con el agua, puede producir cortocircuitos que puede dañar la vivienda. Esto es lo que nunca deben utilizar. Está dentro del tipo instantáneo, pero nunca deben utilizar. El más conocido en los calentadores instantáneos es la ducha eléctrica. Esta ducha eléctrica funciona mediante una resistencia y un contacto eléctrico que por la presión del agua cuando tenga una presión de 2 metros columna de agua o menos, hay duchas que trabajan ahora con 1 metro columna de agua, por eso es que cuando se dice la presión mínima debe ser 2 metros columna de agua, es para que la presión active los polos de la corriente y pueda encenderse la ducha. Entonces, al paso del agua por la ducha, esta resistencia va a calentar y vamos a recibir agua caliente. En función de la temperatura que estemos buscando, abrimos la llave, a mayor apertura de la llave, vamos a tener mayor entrada de agua fría. Entonces, la mezcla de agua fría con la mezcla de agua caliente nos va a dar algo confortable. Estos son los instantáneos. Se llama así instantáneos. Más adelante vamos a ver el calefón tipo mochila, que también es instantáneo. Entra el agua fría, pasa por un serpentín que con la llama piloto se enciende. Estos pueden ser a gas o pueden ser eléctricos. Entonces, esto enciende la llama, calienta el serpentín, pasa el agua fría por allá. Es el mismo sistema que el calefón solar. Un serpentín que hace que caliente el agua y ya salga hacia afuera. Este diámetro, fíjense, estamos diciendo de 3/4. Siempre es importante que el agua caliente sea con un diámetro menor a 3/4. Después tenemos los de acumulación, los calefones o los termotanques que conocemos. Esperen. Entonces, decíamos que el termotanque tiene un ingreso de agua fría. Esto es exactamente como un termo. Un termo está protegido por lanas, por colchas, para que caliente el agua. ¿Cuál es la ventaja del termotanque?
tiene un volumen de agua que está controlado por el caudal de ingreso y el caudal de salida, y tiene termostatos que hacen que uno pueda medir la temperatura. Entonces yo puedo hacer temperatura de salida a 60 o 65 grados centígrados, que ya es elevadísimo para La Paz, por ejemplo. Y voy consumiendo el agua, va bajando, porque aunque esté protegido esto con diferentes lanas, esto va a caer la temperatura, y conforme vaya bajando, llega a 45 grados y nuevamente enciende la fuente de calor. Vuelvo a repetir que puede ser a gas o puede ser eléctrico estos termotanques. Calienta, enciende, apaga. Es una forma de no gastar, porque acumulamos agua, 200, 350 litros, agua caliente instantánea, pero controlamos el uso de energía. Hoy en día, y ya desde hace bastante tiempo, estamos buscando controlar la energía, el uso de energía. Entonces, el termotanque es, o sea, hay tres: el instantáneo, el calefón instantáneo, el de acumulación, y finalmente tenemos el caldero. Son los tres tipos de calentadores que se conocen. En los instantáneos tenemos el de mochila, que puede ser a gas o puede ser eléctrico. También hay este tipo de instantáneos. El más común es el de mochila, el calefón a gas tipo mochila. Lo llaman mochila por su tamaño, su versatilidad. El otro tipo de calentador es el de acumulación. Este calentador de acumulación permite hasta 350 litros, y también hay eléctrico y de gas. Y finalmente tenemos los calderos. Los calderos se utilizan en hoteles, en hospitales, donde tenemos que gran cantidad de agua a calentar. Esta cantidad de agua a calentar tiene un sistema de recirculación. Sube a dar agua para tener instantáneo en cada una de las habitaciones del hotel. Lo que no se utiliza baja por una tubería haciendo un anillo y vuelve a ingresar. Entonces, esta agua que no ha sido utilizada vuelve a ingresar como agua tibia, y siempre está calentándose el caldero. Esta es la forma entre anillos de recirculación que se utiliza para hospitales, hoteles y otros tipos de infraestructura. Muy bien, esto es lo que tenemos como fuentes de calentamiento, como tipos de calentadores, y no hay más. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula. Primero, lo que tenemos que determinar es el volumen a calentar. Ustedes ya han hecho su resumen del reglamento, y yo voy a mostrarles ahora lo que dice el reglamento. Cuando digo ya han hecho, porque ya están en la página 220. Entonces, este reglamento está en la página 165, y ahí tenemos los diferentes tanques, y aquí tenemos protección contra incendios, y aquí tenemos la producción de agua caliente, el sistema de agua caliente, ¿no? Aquí estamos, instalaciones domiciliarias de agua caliente. Esta es la página 145. Como ya estamos en 220, ustedes ya han leído esto. Y aquí también tenemos los hidroceles. Bueno, si ustedes leen esto, ya tienen todo, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las instalaciones domiciliarias de consumo de agua caliente? En el altiplano se consume aproximadamente el 30% del agua total fría. Entonces, nosotros estamos
indicando que para el volumen a calentar se recomienda el 28% de la dotación del agua fría, cumpliendo el reglamento. O sea, la dotación, el volumen de agua será 0,28 de la dotación. ¿Y cuánto será la capacidad del calefón? Cuando hacemos un termotanque, tendremos que hacer para el total de la vivienda. Cuando hacemos instantáneo, tendremos que hacer el Q sub 0, que es el 14% de este Q. Y ahí tenemos el agua caliente en el instante. Esas son las dos fórmulas. 28% agua caliente en el día, 14% el agua instantánea. Esta es una mochila. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Es muy sencillo esto porque el cálculo es igual que el cálculo de un sistema directo. Solo que tenemos que determinar los equipos. Entonces, diseñar y calcular el sistema de agua caliente de departamento de 3 dormitorios, un departamento de 3 dormitorios. La dotación para 3 dormitorios será 6 habitantes, 2 por dormitorio. 6 habitantes por 100, 600 litros habitante. ¿Están copiando? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces son 600. Para la dotación total de agua caliente, 0,28 por 600. 168 litros de agua caliente expectativamente vamos a necesitar para un día de agua caliente. La dotación nos dice 600 litros por día para los 6 habitantes a 100 litros habitante día de agua fría. El instantáneo Q sub 0 será 0,14 de este Q. 0,14 de 168, 23.52. Yo adopto un calentador instantáneo de 24 litros. Hay calentadores instantáneos de 14 litros por minuto, de 16, de 18, de 20, de 22, de 24 litros por minuto. Hoy en día hay muchos. Y también los eléctricos que son de paso, es que como si fueran 10 duchas en una sola. Entonces, hay mucha versatilidad y lo que nosotros necesitamos es poca agua. Fíjense, 23.52 de volumen de agua que necesitamos. Ahora, esa es la novedad. Esta es la novedad. 0,28 de la dotación, de acuerdo al reglamento. Volveremos a ver este reglamento. Entonces decíamos, el consumo es 30% para el altiplano, en los valles baja 25 y en los llanos 20. ¿Por qué razón? Porque como es zonas más calientes se necesita menos cantidad de agua. Y tenemos los sistemas de distribución de agua. Es lo mismo que para el sistema directo. El cálculo también, como dice acá, es el mismo que el cálculo para agua fría. Y la producción de agua caliente, lo que acabamos de ver, es la cantidad de aguas que no sobrepase las temperaturas de 60 grados por consumo domiciliario y 70 grados centígrados por restaurante, porque si no ya quema el agua. Tenemos el volumen de acumulación, ahí tenemos un quinto para residencias familiares, que es el 20%, nosotros estamos haciendo con el 14%, la capacidad horaria, un séptimo, que es más o menos el 14%, y en función de cada uno de los tipos, ¿no? Hoteles, restaurantes, tenemos esa variación. Entonces nosotros tenemos 28% para el consumo diario y 14% para el consumo de la capacidad horaria. El calentamiento de una central puede emplearse, como hemos dicho, instantáneos, de acumulación o calderas. Y ya viene la instalación de protección y extinción de incendios. Ustedes ya están en la página 220, entonces no hay
Ningún problema con esto. Bien, esta es la novedad. Hasta aquí es la novedad. Ahora lo que viene es exactamente lo mismo que teníamos. De la fuente damos agua caliente al lavaplatos, al lavamanos y a la ducha. Al lavamanos también le tenemos que dar. No se da a la lavandería. A las lavanderías no se da agua caliente. ¿Por qué? Porque las máquinas lavarropa ya tienen su sistema de calentamiento y también tienen su sistema de lavado con agua fría, con agua hasta 20 grados, 60 grados, dependiendo del tipo de ropa. Y los que son manuales ya se trabaja con los detergentes. Entonces, en lavaplatos, sí, cuando se hace manual, cuando se hace el lavado manual de los utensilios de cocina, entonces sí se hace con agua caliente. Pero si tenemos máquina de lavar platos, tampoco se utiliza agua caliente, solamente con agua fría, porque la propia máquina, al igual que la lavarropa y la lavavajilla, tienen sus propios calentadores a diferentes temperaturas ya debidamente computarizados. Y les comento que el consumo de agua con lavaplatos y con lavarropas, el consumo de agua y de energía eléctrica baja hasta un 30 y 40%. ¿Increíble? No increíble, creíble. El consumo de agua baja entre un 30 y 40%. Y de energía eléctrica también. Muy bien. Entonces tenemos que dar al lavaplatos, al lavamanos, a la ducha, al lavamanos y a la ducha. ¿Cómo hacemos? La ruta crítica, que es la ruta que va al artefacto más desfavorable. Aquí viene la novedad. Fíjense las unidades hidráulicas de gasto. El lavamanos era 1, ahora es 0,8. La ducha era 2, ahora es 1,5. El lavaplatos 1,1, antes era 1,5. ¿De dónde sale eso? A ver, iremos nuevamente a ver nuestro reglamento. Y en nuestro reglamento tenemos que para el cálculo de unidades hidráulicas de gasto, aquí tenemos, aquí está. Para el cálculo de unidades hidráulicas de gasto, el lavamanos o lavatorio, la columna de agua caliente es 0,8. Nosotros trabajamos con 1 el agua fría, que es el total. La ducha individual para el agua fría, trabajamos con 2. Para el agua caliente, 1,5. El lavaplatos o pileta de cocina, que es el otro artefacto que utilizamos, de 1,5 ha bajado a 1,1. Esos son los valores de las unidades de gasto para agua caliente. Entonces, esa es la única variación que tenemos en nuestra determinación de unidades hidráulicas de gasto. 1,1, 1,5, 0,8. Eso me da 4,2. Acuérdense de nuestra tablita de el número de unidades. De 0 a 12 es media. De 12 a 24 es 3/4. De 24 a 36 unidades hidráulicas de gasto es 1 pulgada. Por lo tanto, para nuestra agua caliente se recomienda utilizar 3/4 como mínimo. El cálculo es exactamente lo mismo. Lo único que variamos es que recomendamos un 3/4. La presión disponible en los calefones puede ser 10, 12 o más. Sin embargo, por seguridad utilizamos 7. 7 menos las pérdidas que tenemos, menos la montante, que es 2 metros, tenemos 4,41 mayor a 2. Y eso es todo. Y esto es para edificios, para viviendas, para todo, porque esto es todo lo que tenemos. Yo voy a hacer unos ejemplos más para que vean
Pero antes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Antiguas vienen con agua caliente, pero no es necesario. Las nuevas, las de nueva tecnología, con LID, con tecnología LID es lo que ustedes también están investigando, ya vienen solamente con agua fría. Tanto lavavajilla como lavarropa, ambas dos. Y ambas dos tienen el sistema para calentar en caso de que sea necesario. Entonces, si uno quiere hacer un lavavajilla express, por ejemplo, con 30 minutos y a temperatura muy bajita, ya resuelve todo el lavado de la vajilla. Ahora, si quiere hacer más económico, puede hacer con 2 horas y 30, con temperatura baja, con poco uso, apenas gotas, por decir algo, o unos cuantos miligramos de detergente especial que tienen las lavavajillas, y funciona perfectamente. En las lavarropas, lo mismo. Tienen su propio equipo de calentamiento. Por ejemplo, para ropa de bebé, calientan a 60 grados, dura más o menos 1 hora y media el lavado, pero sale casi planchado, digamos decir, casi planchado. Solo falta el perfumito para la guagua, pero nunca se pone a los pañales ni a nada de la guagua. Bueno, ahora ya no se usa pañales, a las chambritas y otras cosas. No se utiliza poner estos aromáticos, ¿no es cierto? O sea, los tipos mochila gas o los tipos eléctricos tipo mochila también, así tienen. Entrada de, yo les voy a mostrar ahorita. Aquí está la mochila. Y entonces dice, entrada de agua sanitaria, media pulgada. Salida de agua sanitaria, 3/4. Esta salida es de 3/4. ¿Por qué se recomienda 3/4? Para que llegue en el menor tiempo posible a el punto más desfavorable. Muchos fabricantes efectivamente tienen salida de media y entrada de media, muchos fabricantes. Sin embargo, a partir de aquí se puede hacer una ampliación a 3/4 y toda la red hacer a 3/4. Pero lo ideal es salida de 3/4. Si no tengo, hago una ampliación de media que tengo en mi equipo a 3/4. ¿Me ha comprendido, Noelia? ¿Alguna pregunta? Bien, ya hemos hecho un ejemplo, ahora vamos a hacer otros ejemplos más. Aquí tengo agua caliente para vivienda de 3 dormitorios. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La dotación. Para la dotación yo tengo 3 dormitorios, 6 habitantes, 80 a 120 habitantes, entonces, 80 a 120 litros habitante día, utilizo la media 100 litros habitante día, 6 por 100, 600 litros día. Ahora voy a calcular el volumen a calentar. 0,28, el 28%, de acuerdo al reglamento, hasta 30%. De 600, 168 litros que yo voy a gastar en el día. Y para el instantáneo en mi mochila hago el 14%. Eso me significa 23. Adopto un calentador de 24 litros. Puedo utilizar estos litros por minuto, puedo utilizar el de 14, puedo utilizar el de 18, no hay problema. Esto está en función de la eficiencia del calentador en cada uno de los casos. Ahí tengo el isométrico, tengo el calefón, un baño, otro baño, y aquí tengo la lavandería, que no se debe poner agua, el lavaplatos, que hoy en día, vuelvo a decir que ya no se utiliza agua caliente, sino para cuando se hace manual, el lavamanos. Este es mi sistema de agua caliente. Y yo tengo la ruta crítica al artefacto más desfavorable. ¿Y dónde coloco los tramos? Donde hay un cambio de caudal. Aquí cambia de caudal, va hacia el otro lado, cambia de caudal para dar este lavamanos y llega a la ducha. Esa es la ruta crítica.
Ahora coloco las unidades hidráulicas de gasto. El lavamanos 0,8, la ducha 1,5, el lavaplatos 1,1, total 6,5. Fíjense, si yo me voy a la tabla, con media pulgada casi siempre voy a poder conseguir un sistema de agua potable. Casi siempre, si yo pongo media pulgada, la presión me va a salir menor o mayor a 2, mejor dicho. Sin embargo, se recomienda que sea de 3/4 para que sea instantánea. Fíjense, aquí tengo 2 metros, 0,50, 1 metro y 2 metros. 2 más 1, 3, más 2, 5 más 0,50, 5,50 más 1, 6,50 metros. Se recomienda que el artefacto más desfavorable esté entre 9 a 10 metros. No más, ¿por qué? Porque se va a ir enfriando el agua. Se va a ir enfriando el agua y en su recorrido y entonces va a llegar más fría. Pero a ver, veremos cuánto tarda en llegar a ese punto. Fíjense, la velocidad está entre 0,6, 0,47, 0,5 metros por segundo. Entonces, si tenemos 9 metros de distancia, en realidad 6 metros de distancia, va a llegar más o menos en 6 segundos, 9 segundos. Que para la gente que quiere instantánea, quiere abrir la pila y que ya chorree agua caliente. Ese es el problema del confort. En cambio, aquí tengo que esperar 6, 7, 9 segundos, que parecen una eternidad cuando uno está desnudo. Entonces, en un hotel, este sistema ya no es abierto, es cerrado. Ya no hay el calefón porque viene del caldero directamente y siempre está con agua caliente. Cuando termina de dar, ahí hay una tubería de agua tibia que cierra el anillo y manda hasta el caldero nuevamente. Esos son los sistemas más caros, pero los más eficientes teniendo agua instantánea. El esperar 4, 5, 6 segundos en función de dónde está separado sigue considerándose instantáneo. Para obtener esa instantaneidad y el caudal suficiente de agua caliente es que se recomienda 3/4, el diámetro mínimo a utilizar. Pero si ponen media, hidráulicamente no va a pasar nada. Y no hay ningún problema, pueden cumplir con el 3/4, académicamente se les está recomendando, han visto que la salida del calefón era 3/4, aquí está la salida de 3/4, entonces ya es una decisión y criterio del proyectista, criterio del calculista. En este caso, el arquitecto con estos conocimientos ya es capaz de saber qué diámetro colocar, porque estamos haciendo el cálculo, y también a qué distancia llevar. Se recomienda 3/4. Puede uno utilizar media, es más barato. Se recomienda no más de 9 metros de distancia, 9 a 10 metros. Si yo tengo otro, en la parte, por decir, acá tengo en la planta baja, tengo el lavaplatos. No tengo problema en mandar más de los 6, 7 metros porque no va a ser que necesita instantáneo. Entonces, el criterio profesional les va a ayudar a ustedes a definir cuántos calefones poner, lo más cerca a los baños, etc. Y el cálculo es exactamente el mismo. Unidades hidráulicas de gasto en función a las unidades hidráulicas de gasto de agua caliente, longitudes equivalentes y verificación hidráulica con la presión disponible. La carita feliz muy importante para cobrar el $1.000.000. ¿Alguna pregunta? Bueno, y como he dicho, podemos hacer 100, 200, mientras ustedes no pateen la pelota, van a fallar penales como algunos penales que hemos visto últimamente. ¿Por qué? Porque no entrenan. Entonces, aquí tenemos el cálculo del calentador, que es la novedad. Estamos haciendo otro ejercicio, ¿no es cierto? 0,28 por 400, 112, 0,14 por 112, 18 litros. Adopto un calentador de 18 litros.
Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo mi diseño con el isométrico, la red de agua caliente, la ruta crítica al artefacto más desfavorable, las unidades hidráulicas de gasto que van hasta el artefacto más desfavorable y los puntos donde hay cambio de caudal A, B, C. El cálculo de las unidades hidráulicas de gasto, que en este caso se hacen importantes porque si yo tengo de 0 a 12, en este caso 4.2, podría utilizar media, pero como me recomiendan 3/4, utilizo 3/4 y tengo 4.47 de presión en el artefacto más desfavorable. Puedo seguir haciendo. Ejemplo número 3, número 1000. Y si no hacen ustedes, ¿qué es lo mejor? Que ahorita, con todo lo que hemos visto, hagan su proyecto, terminen su vivienda, su edificio también es lo mismo, y ya está.